Y si la voz que te salvó la vida no viniera de un experto en una junta directiva ni de un asesor de alto nivel, sino de una niña sin hogar de 5 años en la azotea? Richard Coleman, uno de los multimillonarios más temidos de Nueva York, creía tenerlo todo calculado. Ganancias, riesgos, incluso su propia mortalidad. Pero la noche en que un niño tembloroso gritó que su helicóptero explotaría, su mundo se hizo añicos. Ella conocía un detalle que nadie más podía. Un solo tornillo suelto a segundos de la catástrofe. Esa advertencia imposible obligó a Richard a detenerse. Y en ese instante, el imperio frío que había construido chocó con una familia frágil que vivía en la calle. Lo que comenzó como un roce con la muerte de un multimillonario se convirtió en una guerra de sabotaje, traición y una lucha inesperada por el amor y la pertenencia. Esta es la historia de cómo la voz de un niño derribó los muros del poder y salvó mucho más que una vida. Desde 152 metros sobre Midtown Manhattan, Richard Coleman creía ser el dueño del cielo. Su imperio, Coleman Capital, se gestionaba con la misma fría precisión que la imponente sede de cristal y acero que perforaba las nubes de la Torre Coleman. Para Richard, las personas eran activos o pasivos. Emoción. No era más que un fallo en el algoritmo. A sus 45 años, Richard era el rostro de la eficiencia despiadada. Esa tarde, lo demostró una vez más. Rick, tus cifras del último trimestre fueron inaceptables. La voz de Richard era monótona, sus ojos grises fijos en la tableta, rebosante de gráficos. Un margen de error del 7%. En mi mundo, el 7% no es un margen. Es un precipicio. Tienes 30 días para despejar. Al otro lado de la mesa de conferencias, Rick Delgado, quien había dedicado 2 décadas de su vida a la empresa, palideció. Richard, mis hijos están en la universidad. Los asuntos personales no aparecen en mis hojas de cálculo. Richard lo interrumpió fríamente. Gracias por su servicio. Así era como Richard operaba. No había lugar para la compasión. Le había costado todo lo humano. Su esposa, que había fallecido hacía tiempo tras años compitiendo con sus ganancias trimestrales. Su hija, que estaba en Europa, no le había hablado en años. La soledad era el impuesto que pagaba por el poder. Y hasta ahora, lo había pagado de buena gana. Al cerrar la reunión, su asistente, Catherine Ellis, intervino con eficiencia clínica. Señor Coleman, su helicóptero está listo. El capitán Porter informa que se reemplazó la pieza del rotor de cola, pero recomienda un vuelo de prueba antes del viaje de mañana a los Hamptons. Richard apenas levantó la vista. Negativo. Dile que lo instale y se prepare para salir a las 5 de la tarde. No pospondré una negociación de $100 millones por un riesgo del 0 al 2%. Sí, señor. Kate no discutió. Nadie lo hacía nunca. Pero en las calles de Nueva York, una probabilidad diferente rondaba a una niña. Lily Carter, de 5 años, estaba sentada temblando en los escalones de piedra frente a la Torre Coleman, abrazándose las rodillas. Llevaba las sandalias gastadas y el vestido desteñido. Su hermano, Ethan, de 12 años, se había marchado hacía minutos, prometiendo encontrar trabajo repartiendo folletos para comprar medicamentos para su madre enferma. Quédate aquí, Lily. No te muevas, le dijo. Pero Lily no podía quedarse quieta. Una extraña visión latía en su cabeza, una imagen que le hacía doler el pecho de miedo. Un pájaro gigante de humo metálico saliendo de su costado, fuego, saliendo de un motor averiado. No sabía qué era, pero sabía que significaba la muerte. Cuando vio a un conserje llevando una tarjeta dentro de la torre de cristal, algo en su interior se quebró. Antes de que el guardia pudiera darse cuenta, se deslizó entre su diminuta figura, perdida entre la multitud. Dentro de la Torre Coleman parecía una catedral construida para los dioses del dinero. El aire era frío, los suelos de mármol relucían, y Lily, descalza, frágil, fuera de lugar, era invisible. Siguió un cartel que decía:
ascensores de servicio subiendo con personal de mantenimiento hasta que vio un botón marcado con la C en la azotea. El instinto le dijo que era allí donde tenía que ir. En ese preciso instante, Richard se dirigió a su ascensor privado, con Kate a su lado, repasando estrategias de negociación. Las puertas se abrieron hacia el helipuerto de la azotea. El sol se reflejaba con fuerza en las aspas giratorias del helicóptero que la esperaba. Fue entonces cuando Kate se quedó paralizada. «Señor, ¿qué es eso?» Richard siguió su mirada. Cerca de la escalera, agachada como un animal asustado, estaba una niña pequeña, Lily. Apretó la mandíbula. Una niña de la calle en su helipuerto privado. Imposible. Seguridad. Kate ladró por su comunicador de muñeca. 2 guardias subieron corriendo las escaleras. Lily tembló, pero la visión en su cabeza se hizo más nítida, más fuerte. Gritó, su vocecita casi ahogada por el sonido de las cuchillas. «Señor, no entre ahí. El helicóptero explotará». El rostro de Richard se retorció de furia. «Sáquenla». Los guardias la agarraron de los delgados brazos. Ella se retorció desesperada, quebrándose la voz. «No, por favor. El perno del motor izquierdo está suelto. Sale humo de ahí. Primero, por favor, no vaya». Richard se quedó paralizado. No era la advertencia. Era el detalle. El perno izquierdo del motor. ¿Cómo podía un niño de 5 años, descalzo y hambriento, saber una frase así? Su cerebro, diseñado para procesar el riesgo como una supercomputadora que se estrella contra un muro. La probabilidad de que un niño inventara al azar un fallo tan específico. Decimal infinito. Alto. Ladró. Los guardias se quedaron paralizados, confundidos. Kate entrecerró los ojos. «Está delirando. No podemos perder el tiempo con esto». Pero Richard la ignoró. Se giró hacia el piloto. «Apáguelo. Quiero una inspección completa del motor izquierdo ahora». El piloto dudó, desconcertado. «Señor, hágalo». La voz de Richard crujió como un látigo. Mientras la pala aminoraba la marcha, Richard se agachó ante Lily. Ella sollozó. Tenía las mejillas rojas por la mugre y las lágrimas, pero el alivio brilló en sus ojos. «¿Cómo lo supiste?», preguntó en voz baja. «¿Cómo supiste lo del rayo?» «No lo sé», susurró Lily. «Lo acabo de ver en mi cabeza. El fuego, el humo de ese lado». Ella señaló con un dedo tembloroso la turbina izquierda. Minutos después, el mecánico emergió pálido como la tiza, sosteniendo algo pequeño y metálico en su mano. Un perno de titanio peligrosamente suelto. Otros 10, tal vez 15 minutos de vuelo. Le temblaba la voz y la turbina. Se habría roto. Una explosión. Catastrófica. Un silencio invadió el helipuerto. Incluso Kate, que se enorgullecía de no inmutarse nunca, se tapó la boca con horror. Los guardias miraron a Lily con algo. Casi reverencia. Richard contempló. El perno suelto. Por primera vez en años, su lógica le falló. Un niño. De la calle. Sucio. Frágil. Completamente impotente. Acababa de salvarle la vida. Y en ese momento, en lo más alto de la Torre Coleman, el rey del acero. Y el cristal se sintió pequeño. Esa noche, Richard tomó una decisión que nadie se esperaba. «Sam», le dijo a su jefe de seguridad, «lleva a la niña a mi ático. Dale de comer. Cuídala. No la pierdas de vista». Kate abrió mucho los ojos, cancelando su reunión en los Hamptons por esta niña. «Señor, esto es una locura». La voz de Richard era firme y más fría que nunca. «Cancelar todo. La única prioridad ahora es averiguar quién es y de dónde viene». El helicóptero permaneció en silencio en la plataforma. La ciudad brillaba bajo él. Y Richard Coleman supo con una profunda certidumbre que su vida y la de ella
Ahora estaban unidas. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué habrían hecho ustedes si fueran Richard? ¿Confiar en la advertencia imposible de la niña o descartarla? ¿Como una niña que imagina cosas? ¿Creen que la visión de Lily fue un milagro o solo suerte que supiera él? ¿Detalle exacto? Por el resto por la noche, Richard Coleman no podía quitarse de la cabeza la imagen del perno de titanio temblando en la mano del mecánico, ni la de la pequeña niña sucia que lo había sabido antes que cualquier adulto. La lógica exigía una explicación, pero el mundo en el que vivía Richard rara vez ofrecía misterios. Números, pronósticos, evaluaciones de riesgos, todo tenía una ecuación. Pero Lily Carter no cabía en ninguna hoja de cálculo. Dentro del ático, Lily estaba sentada en el borde de un sofá de cuero, con las piernas colgando, empequeñecida por las relucientes paredes de cristal y las vistas del horizonte. Agarraba un sándwich con ambas manos como si temiera que alguien se lo quitara. Richard estaba frente a ella, con el whisky intacto en su vaso, observando a la niña devorar la comida como si fuera la supervivencia misma. Más despacio, dijo, con cierta amabilidad. Hay más. Sus ojos se alzaron con cautela, pero asintió. Y se obligó a masticar más despacio. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Richard. Mi mamá está enferma, susurró Lily. Ya no puede levantarse mucho. Mi hermano Isen. Él nos cuida. Richard frunció el ceño. ¿Y tu padre? El silencio de la chica fue la única respuesta. Debería haber terminado ahí. Debería haberla entregado a los servicios sociales y haber escrito el incidente en un informe. Pero algo en su voz temblorosa y el hecho de que lo hubiera salvado lo afianzó. Llamó a su jefe de seguridad, Sam Brooks, para que investigara los antecedentes de Clara Carter. 2 niños, Isen y Lily. Bien dónde viven. Quiero verlo yo mismo. Sam, un hombre canoso que había seguido a Richard a través de guerras en la sala de juntas y adquisiciones hostiles, frunció el ceño. Señor, eso no es lo que debe hacer, dijo Richard en su tono, sin dejar lugar a discusión. Al amanecer, tenían una dirección. En un teatro abandonado de Brooklyn, olvidado hace tiempo por la ciudad. Richard insistió en ir él mismo. Kate Ellis, siempre su sombra, lo siguió a regañadientes. La limusina se detuvo en una calle llena de grafitis y aceras agrietadas. La marquesina del teatro colgaba de cadenas oxidadas, sin letras. Dentro, el aire emanaba moho. Colchones delgados estaban extendidos. Por el escenario, montones de ropa donada se apilaban en los rincones. En medio de estas ruinas, una mujer yacía sobre una manta, con el rostro pálido y el pecho palpitando con cada respiración superficial. A su lado, un niño de 12 años intentaba refrescarle la frente con un trapo húmedo. Cuando Lily se abalanzó sobre ella, gritando, «Mamá, Isen», el niño levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se entrecerraron al instante al ver el traje a medida y los zapatos caros de Richard. «¿Quién eres?», preguntó Isen, interviniendo con aire protector. Delante de su madre y su hermana. Richard dudó, no acostumbrado a que nadie lo desafiara, y mucho menos un niño. Me llamo Richard Coleman. Tu hermana me salvó la vida ayer. Vine a verte. No te necesitamos, respondió Isen con voz ronca. Afilado. Nos las hemos arreglado sin gente como tú toda la vida. Pero Clara, la madre, se movió, abriendo sus débiles ojos. Isen, su voz era apenas audible. Déjalo hablar. Richard se arrodilló a su lado, algo que nunca había hecho por nadie. La fragilidad de Clara era alarmante. Reconoció la neumonía de años atrás, cuando vio a su propia madre luchar contra ella. Necesitas un médico, dijo Richard con firmeza. Ahora no podemos pagar, susurró Clara. No pregunté si podías, respondió Richard. Esa noche, en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, Clara ingresó a la cuenta personal de Richard.
Paseó de un lado a otro por el barrio mientras los médicos trabajaban, sintiendo una inquietud inexplicable. La última vez que había caminado por estos pasillos fue cuando su esposa sufrió un aborto espontáneo años atrás. Desde entonces, había enterrado cada vestigio de anhelo familiar bajo números y adquisiciones. Pero ahora, al ver a Eisen pasearse como un león enjaulado fuera de la habitación de su madre, Richard sintió que algo se movía. Este chico cargó con el peso de un hombre demasiado pronto. ¿Por qué haces esto?, preguntó Eisen finalmente. La gente como tú no solo ayuda a gente como nosotros. Richard sostuvo su mirada. Porque tu hermana me salvó la vida. Porque tu madre merece una oportunidad. Y porque flaqueó, sorprendiéndose a sí mismo. Quizás estoy cansado de preocuparme solo por los balances. La sospecha de Eisen no desapareció, pero sus hombros se relajaron un poco. 2 días después, Clara se estabilizó. Richard la visitaba, a menudo trayendo comida de la tienda de Carmen, la pequeña tienda cerca del hospital. Incluso le compró a Lily un abrigo amarillo brillante y a Eisen un portátil de segunda mano, aunque el chico se negó al principio, hasta que Lily le rogó que se lo quedara. Para Richard, el mundo había cambiado. El silencio de su ático era insoportable sin el eco de las voces de los niños. Empezó a pasar las tardes jugando al ajedrez con Eisen, dejando que Lily dibujara con crayones en su mesa de centro de mármol. Por primera vez en décadas, Richard se reía y eso lo sobresaltaba cada vez. Pero bajo la calidez, las sombras se alargaron. Una noche, Sam Brooke irrumpió en el estudio de Richard con el rostro sombrío. He estado investigando, jefe. Ese perno suelto del helicóptero no era desgaste. Fue manipulado. Alguien te quería muerto. A Richard se le heló la sangre. ¿Quién? Sam dejó caer un expediente sobre el escritorio. Dentro había fotos de Victor Harrington, el rival más despiadado de Richard. Harrington Capital llevaba meses perdiendo terreno frente a Coleman Capital. Encontramos sus huellas dactilares por todo Aeroch Components, el proveedor de esa pieza del rotor. Parece que lo sobornaron para sabotear el motor. La mano de Richard apretó el expediente con tanta fuerza que se arrugó. Su mente volvió al grito de terror de Lily en la azotea. Si no fuera por ella. Kate Ellis, de pie en la puerta, habló con voz monótona. Señor, si Harrington sabe que sobrevivió, también sabe de ella. Richard se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? La voz de Kate era gélida. Te han visto escoltando a Lily y a su familia en público. Los periodistas tienen fotos. Si Harrington quería ejercer presión sobre ti, esos niños son el objetivo perfecto. Ese pensamiento golpeó a Richard con más fuerza que cualquier adquisición hostil. Había vivido sin miedo a los enemigos toda su vida, confiado en que su riqueza podía comprar protección. Pero la imagen de los hombres de Harrington, incluso mirando a Lily o a Eisen, lo llenaba de un miedo que no reconocía. Por primera vez en la historia de su imperio, Richard Coleman se sintió vulnerable. No por sí mismo, sino por ellos. Esa noche, mientras Lily se dormía, acurrucada en el sofá de su ático, con su pequeña mano alrededor de su pulgar, Richard permaneció despierto, contemplando el horizonte de la ciudad. El poder siempre había sido su fortaleza, su arma. Pero ahora no era suficiente. El niño que lo había salvado, sin saberlo, había abierto una puerta dentro de él que creía cerrada para siempre. Y ahora tendría que decidir si estaba dispuesto a arriesgarlo todo, su empresa, su reputación, incluso su vida, para protegerla. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si estuvieran en el lugar de Richard, repentinamente responsable de 2 niños y su madre enferma, rodeados por el enemigo, ¿lo arriesgarían todo para protegerlos o lo harían para salvarse? Aquí está la tercera parte, de unas 1000 palabras escritas de forma cinematográfica y conmovedora para el público estadounidense y europeo. Conecta directamente con la segunda parte, que se desarrolla en un dramático enfrentamiento y cierra la historia con redención y esperanza.
También he añadido preguntas al final para que el público participe de forma natural. Richard Coleman se había enfrentado a guerras en la sala de juntas que hicieron temblar a senadores y llorar a multimillonarios, pero nada comparado con el terror que lo acechaba. Ahora, su ático era un lujo. Su imperio había resistido adquisiciones hostiles, crisis económicas e investigaciones federales. Pero esto era diferente. Victor Harrington le había declarado la guerra no a la empresa de Richard, sino a algo mucho más vulnerable, una niña con un abrigo amarillo y la frágil familia que se había instalado en su corazón. Por primera vez en su vida, Richard no calculaba ganancias. Calculaba su supervivencia. La mañana después de que Sam entregara el expediente, Richard reunió a su círculo más cercano en el ático. Sam se alzaba como un muro de granito junto a la ventana. Kate Ellis, con su tableta en equilibrio sobre su brazo, sus ojos penetrantes escudriñando cada palabra. Clara estaba sentada pálida en el sofá, con sus hijos apretados a sus costados. La pequeña mano de Lily se aferraba a la manga de Richard como si fuera su único ancla. Victor Harrington ordenó el sabotaje, dijo Richard con voz dura. Y él sabe de ti. Eso te convierte en blanco. El rostro de Clara se tensó, pero no se inmutó. Eason, sin embargo, se levantó de golpe del sofá con el puño cerrado. Entonces lucha contra él. No dejes que nos asuste. El pecho de Richard se encogió al sentir el fuego en la voz del chico. Durante años, él había sido quien les contaba a los demás cómo funcionaba el mundo. Frío, despiadado, implacable. Sin embargo, allí estaba un niño de 12 años retándolo a luchar. No por una empresa, sino por una familia. Kate se aclaró la garganta. Podríamos enviarlos lejos con nuevas identidades. A Suiza, tal vez. Los protegerías con la distancia. Richard tensó la mandíbula. Ese había sido su primer instinto. Pero cuando miró a Lily, quien le devolvió la mirada con esos ojos abiertos, los mismos que habían gritado, «Tu helicóptero explotará». Sabía que no podía hacerlo. No podía desterrarlos de su vida como si fueran otra carga corporativa. No, dijo Richard, la palabra definitiva. He terminado de controlar mi vida con números. Si Harrington quiere la guerra, entonces se la damos. Pero esta vez, su voz se volvió gélida. Será en mis términos. La batalla no se desarrolló con armas, sino con información. El investigador privado de Silas Richard descubrió correos electrónicos, cuentas en el extranjero y pagos codificados que pintaban a Harrington no solo como un despiadado, sino también como un criminal. Harrington no solo había saboteado el helicóptero, sino que había apostado miles de millones a que Coleman Capital se derrumbaría si Richard moría. Era un asesinato financiero con fines de lucro, el tipo de escándalo que haría salivar a Wall Street. Pero Harrington no era tonto. Cuando empezaron a circular rumores en el mercado, Richard recibió un mensaje en su teléfono seguro. Una foto de Lily y Eason caminando cerca de Central Park, seguida de una sola línea. Jaque mate, Richard. Las piezas caen rápido cuando los reyes se distraen. La furia de Richard fue volcánica. Por una vez, no vio activos ni pasivos. Vio a dos niños cuyas risas habían iluminado su estéril ático. Una mujer que le había recordado lo que era la bondad. Harrington no solo estaba atacando su imperio. Estaba atacando a las únicas personas que lo habían hecho sentir humano de nuevo. Esa noche, la lluvia golpeaba las ventanas del ático. Richard se quedó de pie junto al cristal, mirando las luces de la ciudad. Clara se unió a él en silencio, rozando la mano de él. «Llevas esto como si fuera solo tuyo», susurró. «Es mío», murmuró Richard. «Harrington vino tras mí. Estás atrapado en el fuego cruzado». Clara negó con la cabeza con firmeza. «No, Richard, no lo entiendes. Lily te salvó por una razón. Tal vez fue para que finalmente tuvieras a alguien por quien valiera la pena luchar». Sus palabras fueron más dolorosas que cualquier rival comercial. Durante décadas,
La vida de Richard había sido rascacielos y ceros en un balance. Pero Clara tenía razón. La advertencia imposible de Lily había sido más que un milagro. Había sido una prueba. Y Richard Coleman no iba a fallar. A la mañana siguiente, el plan se desató. El equipo de Richard envió pruebas del plan de Harrington a un destacado periodista financiero del New York Times. Al amanecer, los titulares resonaron en todo el país. El gigante de Wall Street, Harrington, fue descubierto en un plan de sabotaje y tráfico de información privilegiada. En cuestión de horas, las acciones de Harrington Capital se desplomaron. Investigadores federales invadieron sus oficinas. Su imperio comenzó a desmoronarse. Pero Richard sabía que hombres como Harrington nunca se dejaban vencer en silencio. Tenía razón. Esa noche, cuando Richard regresaba de una conferencia de prensa, Sam interceptó una llamada. Una amenaza clara y escalofriante. Si no puedo derribarte en los mercados, Coleman, te derribaré donde más te duele. Esos chicos no siempre estarán bajo tu custodia. Por primera vez en años, las manos de Richard temblaron. Pero entonces miró a Eisen, quien se mantuvo firme a pesar de su miedo, y a Lily, quien se acurrucó en su regazo con total confianza. Sabía lo que tenía que pasar. El enfrentamiento final no se produjo en una sala de juntas, sino en un almacén en el terreno neutral del Hudson, donde la arrogancia de Harrington le hizo creer que Richard rogaría. En cambio, Richard llegó con agentes federales esperando en las sombras, armados con confesiones, grabaciones y todas las pruebas incriminatorias que Silas había recopilado. «Querías jugar con vidas», dijo Richard Harrington, saliendo a la penumbra. «Bueno, perdiste». Por primera vez, la máscara de Víctor Harrington se quebró. Al final de la noche, estaba bajo custodia federal, con su imperio en ruinas. Semanas después, el ático de Coleman se transformó. Ya no estaba en silencio, sino que resonaba con risas. Clara estaba recuperando fuerzas. Eisen estaba prosperando en una nueva escuela privada. Y Lily, la pequeña Lily, dibujaba.